Nuestra siguiente panelista es Betty Brannan Jaén. Ella es periodista, abogada, presidenta de la Fundación Democracia y Libertad, cuyo proyecto insignia es el Museo de la Libertad y los Derechos Humanos. Yo fui columnista del diario La Prensa por 25 años y en ese tiempo calculo que escribí tal vez 1.600 columnas de opinión. Durante ese tiempo la gente se me acercaba con cierta regularidad y me decía: soy fiel lector de tu columna, pero no siempre estoy de acuerdo contigo. Yo les contestaba: por supuesto que no siempre vas a estar de acuerdo conmigo, ni siquiera mi mamá siempre está de acuerdo conmigo. Mi primera columna se publicó en agosto de 1990 y era sobre el parálisis e ineficiencia en los tribunales penales de Panamá. Comencé con ese tema porque yo había sido defensora de oficio en Newark, New Jersey. Eso en inglés se llama ser public defender. El trabajo consiste en defender a acusados de delito que son indigentes y no tienen dinero pues para pagar sus propios abogados. La oficina me asignaba casos sin que yo los pudiera escoger. Se me asignaron hombres casi siempre, algunas mujeres, pero hombres en general, que habían sido acusados de delitos graves, homicidio, violación, robo a mano armada. Muchas veces encaraban cadena perpetua o sentencias muy largas. Pero era poco lo que yo podía hacer por ellos en la mayoría de los casos porque las evidencias eran abrumadoras y porque ellos mismos eran víctimas de sus circunstancias y de las pocas oportunidades que la vida les había brindado. Entonces, una parte crucial de mi trabajo era defender sus derechos constitucionales y procesales. Fue un trabajo agotador y después de varios años se me ocurrió cambiarme al periodismo. Me voy a saltar cómo fue esa transición, pero duró 8 años. Y entonces llegó el momento en que comencé a escribir, como ya dije, en 1990, y comencé con una columna sobre justicia, tema que martillé una y otra vez durante mis 25 años, junto a la defensa de otros derechos, de acceso a la justicia, de equidad de género, de derechos de las mujeres, de derechos de los niños, toda la gama de derechos humanos, porque yo vi que mi pluma servía para eso. Entonces les cuento esto a manera de introducción porque miro para atrás a mi edad y veo que tengo 40 años de estar en el mismo sendero y en la misma lucha. Primero con la abogacía, después con el periodismo y ahora con un proyecto de museo del que les quiero hablar. El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos, un museo de la democracia. El mensaje central de este museo es que los derechos humanos son universales y todos estamos llamados a defenderlos. Es un mensaje positivo, un mensaje docente, un mensaje que incluye a todos los panameños en toda su diversidad. Es más, es un mensaje que es relevante a todo ser humano que llegue a nuestro museo. Los derechos humanos son de todos y todos estamos llamados a defenderlos. Este tipo de museo es algo nuevo en Panamá, pero no así en otros países. Hay museos de este tipo en lugares como Canadá, Inglaterra, Sudáfrica, Japón, Chile, Argentina y sobre todo los museos del Holocausto nos han enseñado y han sido pioneros en el mensaje de cómo un museo tiene el poder estremecedor de enseñar el no olvidar. Es que resulta que los museos de memoria, que se llaman así a veces este tipo de museo, los museos de memoria hablan a la sed que tienen los pueblos que han sufrido para documentar lo que ocurrió, dignificar a las víctimas, tomar lecciones de lo vivido y evitar una repetición de los errores. Nuestro museo tendrá ese componente memoria, pero también tendrá mucho más. Mirando hacia atrás, sí hará un rescate de hechos históricos que no deben quedar olvidados, pero mirando hacia adelante, y esto es importante, será una institución viviente, dinámica, dedicada a formar una sociedad capaz de defender sus derechos. Eso de mirar adelante es importante porque una de las cosas bonitas de los derechos humanos es que son un tema dinámico, no un tema estático. Los derechos humanos constantemente se están redefiniendo, reinterpretándose, reanalizándose.
Generalmente ese proceso dinámico involucra avanzar sobre los derechos humanos, pero a veces los derechos humanos tambalean, se sienten bajo amenaza y a veces en franco retroceso. Solo tenemos que ver las noticias en estos días de lugares como Nicaragua, Venezuela, Siria, Myanmar y hasta Estados Unidos. Les voy a dar unos cuantos datos preocupantes sobre la situación de derechos humanos en el mundo. Primero que todo, la democracia está en crisis en muchas partes del mundo. Freedom House es una ONG estadounidense que vigila libertades en todo el mundo. Su último informe señala que la democracia encara hoy una crisis que no se había visto en décadas, ya que sus premisas básicas, elecciones libres, derechos de las minorías, libertad de prensa y el Estado de Derecho, están bajo ataque en múltiples lugares del mundo. Según Freedom House, en más de 100 países se ha visto deterioro en las libertades y derechos de los últimos 10 años. Si hablamos de libertades de prensa y de expresión, hay que señalar que 66 periodistas murieron el año pasado haciendo su trabajo. Y en lo que va de este año, 27 periodistas han muerto. Esas son cifras del Committee to Protect Journalists, una ONG en Estados Unidos. No quisiera hablarles de esclavitud, porque uno pensaría que en el siglo XXI eso ya lo hemos superado, pero no. Hay informes internacionales que señalan que hoy día hay 40 millones de personas en una situación esclavizada. De ellas, más de la mitad son mujeres y una cuarta parte son niños. Y aquí en Panamá, mientras tanto, hay indicios de que la democracia se está debilitando en vez de fortaleciendo. Hay una casa de estudio chilena que se llama Latinobarómetro, que hace encuestas todos los años. En 1996, las encuestas de Latinobarómetro colocaron en 75% el índice de apoyo a la democracia a Panamá. Para este año, mejor dicho, el año pasado, 2017, ese índice de apoyo a la democracia en Panamá había caído al 46%, del 75 al 46%. Y eso está por debajo del promedio regional, que es 53%. Bueno, aquí les he mencionado muy rápidamente como para darles solo unas muestritas de cómo tenemos que preocuparnos por los derechos humanos, pero por supuesto que estos temas, democracia y Estado de Derecho, no lo son todo. Tenemos que hacer en Panamá y en otras partes del mundo un tremendo trabajo de defensa de derechos humanos en temas como a las necesidades de personas con discapacidad, igualdad racial, violencia contra la mujer, acceso a la justicia, derechos de minoría, es un montón de cosas. El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos va a atender todos esos temas, siempre con este mensaje: los derechos humanos son universales y a todos nos toca defenderlos. El campus del museo consiste en 3 edificios que ven ahí, con una plaza y un paseo al aire libre. El lote que fue donado por el gobierno está en Amador, que vemos será un área de hub cultural para la ciudad. La firma de arquitectos Mayol y Mayol ha donado todo el trabajo de diseño arquitectónico y los planos. El primer edificio, Igualdad, que ven ahí, ya está en construcción. Es el más pequeño de los edificios y está diseñado para ser un Welcome Center, un área de recepción. Ahí habrá la exposición inaugural sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un tema con el que queremos introducir al visitante al tema general de derechos humanos y al rol que ha tenido la Declaración Universal de Derechos Humanos en definir y codificar esos derechos. La declaración se firmó en 1948, de modo que este año, en diciembre, cumple sus 70 años y estamos planeando abrir nuestra exposición en diciembre para poder ser parte del cumpleaños de los 70 años de la declaración. El segundo edificio es Memoria. En ese edificio presentaremos la historia de los derechos humanos en Panamá desde 1903 hasta el momento actual, incluyendo todos los tropiezos, todos los logros, todos los desafíos. Será una exposición permanente que muestra los altos y los bajos de los derechos humanos en Panamá y de la democracia en Panamá, antes, durante y después de la dictadura, incluyendo la invasión y la era post-invasión.
Ese edificio Memoria tendrá un auditorio donde estaremos constantemente presentando conferencias y debates y charlas sobre los temas actuales de los derechos humanos, porque los derechos humanos, como ya dije, son un tema dinámico y queremos ser un foro para el debate en la sociedad de cómo ir avanzando sobre esos derechos y definiendo esos derechos. Con eso pensamos ser no solamente un foro de defensa de derechos humanos, sino un think tank para Panamá sobre eso. Queremos llevar un monitoreo de denuncias y de temas de derechos humanos. En otras palabras, queremos que el museo sea un museo viviente y vibrante, no nada más un museo que mira para atrás, sino también un museo que mira para adelante. Con esa parte, con esa misión, tendremos también una biblioteca y aulas de clase, porque la misión docente del museo es muy importante, es un pilar fundamental. Estamos hablando con el Ministerio de Educación para tener un convenio que permita que miles de estudiantes al año puedan venir al museo y para desarrollar programas educativos a todo nivel. También en ese edificio Memoria estamos planeando, para dar una vista regional al tema de derechos humanos, estamos planeando una exposición permanente sobre derechos humanos en las Américas. Hemos hecho un convenio con la Organización de Estados Americanos y estamos en conversación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos colaboren con esa exposición sobre derechos humanos en las Américas. Finalmente, tenemos un edificio llamado Tolerancia. En ese edificio Tolerancia, ese pabellón, habrá 2 exposiciones permanentes, una sobre el Holocausto y una sobre genocidios en los siglos XX y XXI. Se buscará rescatar los valores morales y educativos de estas atrocidades, pero tratando de dar un mensaje de esperanza para las futuras generaciones. Para ese edificio Tolerancia nos enorgullece tener un apoyo importante de un compromiso importante de apoyo de la comunidad hebrea en Panamá. A mi conocer, solo hay 2 museos del Holocausto en Latinoamérica, uno en México y otro en Buenos Aires. Es obvio que necesitamos una mucho mayor difusión de este mensaje del Holocausto de nunca olvidar. No sé si vieron recientemente en el New York Times un titular que indicaba que el Holocausto está a riesgo de pasar al olvido. Hay un estudio reciente que señala que 66% de los millennials americanos no pueden decir qué fue Auschwitz. Finalmente, uno de los elementos lindos de nuestro museo es un paseo, de los derechos humanos al aire libre. Habrá un paseo con 30 monolitos cada uno, resumiendo uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Rodean una plaza y ahí hay un anfiteatro natural con la topografía del sitio. Vemos que eso será un espacio para recibir grupos estudiantiles, hacer sesiones de clase y celebrar eventos. Ese pues es nuestro museo y voy a cerrar nada más con unas palabras sobre la importancia de museos. Los museos son instituciones educativas tan importantes como las universidades, las escuelas y las bibliotecas. A veces en Panamá me encuentro con gente que dice, ay, pero ¿para qué un museo? Es una cosa tan anacrónica en esta era digital. A ellos les digo que no, que los museos del siglo XXI son museos interactivos, museos que saben llegarle al visitante, museos que te ponen a pensar, que te abren horizontes. Y al fin, museos unen el pasado con el futuro. Dan voz a los pueblos y abren horizontes para chicos y grandes. Nos debe alegrar que en Panamá hay ahora mismo un boom de museos. Nuestra reacción debe ser entre más museos, mejor. Cierro con esto. Los museos son puentes de entendimiento entre distintas generaciones y distintos segmentos de la comunidad, especialmente importante en una comunidad multicultural como la nuestra. El Museo de la Libertad y los Derechos Humanos va a hacer todo eso. Los invito a que se sumen a nosotros. Muchas gracias.